Bueno, estoy con Sayuri Andrade, una jovencita, 19 años, estudia antropología, está en estudios generales de letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con ella estamos tratando de discutir qué es lo que piensan los alumnos de esta universidad, de esta casa de estudios, sobre el problema actual entre el Vaticano y entre las autoridades de la universidad. Entonces, Sayuri, lo más probable, lo que han dicho los abogados y los expertos, es que se le vaya a quitar además el título de católica, porque solo la Iglesia Católica tiene el derecho de usar ese título en sus centros educativos, reconocidos por el Vaticano. Entonces lo que se viene es un tole-tole jurídico. Exacto. ¿Eres consciente? Sí, somos conscientes de que se va a vender otro proceso por el nombre que fue registrado en realidad en el año 1917, cuando se funda esta universidad. Se funda como Universidad Católica del Perú, y obviamente se le dio la venia en ese momento, y bueno, luego viene el título de pontificia, y sí somos conscientes que probablemente pueda hacer que perdamos el título y además otro problema por el nombre. R. Tapia te pregunta si por ahí se sospecha que en realidad el propósito es quitarle poder a la Iglesia Católica del Perú. Que hay, bueno, y eso también lo he leído en varios artículos, ¿no es cierto? Hay personas que creen que la universidad se debería llamar Primera Universidad Caviar del Perú, ¿no es cierto? Las bromas ya empezaron a surgir, y que en realidad lo que buscan las autoridades y los alumnos como tú, que son los representantes, es quitarle poder a la Iglesia. No, para nada. En general es al contrario, ¿no? En realidad viene por dos temas. Influir no solamente el tema político, que es manejar, digamos que como mencionamos, el tema de la elección del rector, sino también por el tema de los bienes. En realidad nosotros no buscamos en ningún momento, ni tampoco estamos en contra de la Iglesia como tal. Del hecho de ser católica o no, no tiene nada que ver con estar en contra de la Iglesia o no. Nosotros no estamos contra ese tipo de religión. Es más, hay algunos católicos que también están defendiendo esta causa, ¿no? Pero los católicos se pueden decir: ¿qué haces en mi universidad si no te interesa lo que yo pienso? O sea, me estoy poniendo del lado del abogado del otro sector. O sea, por ejemplo, muchos dicen, tú has aclarado que no los llevan a misa todos los días, ¿no es cierto? Hay una iglesia que se respeta los credos. Exacto. Pero hay un sector conservador de la iglesia que piensa que los profesores como que son muy liberales. ¿Tú sientes eso? Sobre todo en letras. En realidad, la cátedra libre por la cual se manejan los profesores, para nosotros es bastante beneficioso, porque se maneja un número de temas, de verdad, una infinidad de temas que no podrías tratar si es que se dan estos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que proponen es hacer un seguimiento a los profesores y determinar, digamos, que podrían ser separados de la universidad si es que no cumplen ciertos criterios morales, como tal lo dictaría. ¿Qué criterio? Ni siquiera se especifica qué criterios morales, porque en verdad es un concepto bastante amplio. Entonces no se ha especificado ni siquiera qué criterios exactamente. Y para nosotros es bastante preocupante, porque, digamos, un profesor que esté, no sé, abiertamente a favor del aborto, o de la piel del día siguiente, o tenga temas, digamos, bastante polémicos como estos, podría ser retirado. Sin contar, digamos, que con toda la trayectoria académica que tenga, y para nosotros sería una gran pérdida en el tema académico, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Sí. Digamos que la despenalización del aborto, ¿no? Con la despenalización. ¿Y estás de acuerdo con la píldora del día siguiente? Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos, un católico así recontraconservador y radical, de hecho, no permitiría que tú estudies en su colegio y menos en su universidad. Pero justamente la universidad siempre ha promulgado el tema de la tolerancia de credos. Como católica, digamos que catolicismo no es un término bastante amplio. O sea, hay diversos, como el sector más conservador de los Opus Dei, como sectores más liberales como los jesuitas. Entonces, también está el Sodalicium, que también es súper conservador. Entonces no se circunscribe a un solo término de católico, ¿no? De hecho, la universidad se ha caracterizado mucho por el tema de la pluralidad, de la tolerancia a distintos credos. Te preguntan por qué, si te parece todo esto espantoso, no te vas de la universidad. ¿Por qué no estudias en otra universidad? No, es que no, sería una decisión de simple, ¿no? Ah, no, me cambian el nombre, hay problemas, me voy. Definitivamente esa no es la solución, y es la medida, digamos, que más correcta, ¿no? De todas maneras, como representante de los estudiantes, nosotros vamos a quedarnos a la universidad y defenderla, como lo hicimos el año pasado, en el plantón, 4 horas suceda bajo el lo sol. Que suceda. Exacto.
Ujú. Eder Alberto te está preguntando, Sayuri, ¿por qué te es tan difícil entender que el cardenal está en su justo derecho de reclamar según el testamento de Ribagüero? Es que el testamento de Ribagüero, cuando dejó sus bienes lo dejó para la universidad. En ningún momento se los delega, digamos que a la iglesia, o en ningún momento dice la universidad va a ser manejada por la iglesia mientras se utilicen mis bienes. Al contrario, de hecho se forma una junta administrativa de los bienes. Entonces no es que Ribagüero haya dejado en su testamento explícitamente la universidad y sus bienes pertenecen a la iglesia católica. Se la deja a la institución como tal. Entonces, bueno, pero obviamente lo deja porque él era súper católico. Claro. O sea, no es que se lo deja a los evangelistas. No, para nada. O sea, también hay que aclararlo. No fue una decisión, bueno, a ver, se me ocurre dejárselo a... No. Ribagüero era un tipo... Si Ribagüero estuviera vivo, ¿qué habría hecho Ribagüero? ¿Te lo has preguntado? Yo sé que está muerto, pero ¿tú te has preguntado qué haría Ribagüero hoy día? Definitivamente es algo que no sabría decirte exactamente, pero... Estaría con Cipriani. Estaría como el señor Cipriani. Pero hubiese visto, digamos, que todo el avance que ha tenido la universidad a lo largo de los años y todo el Yo sé, Sayuri, pero también hay que entender el contexto de... Y te lo digo personalmente, yo no he estudiado en la Católica, he hecho un diplomado en la Universidad Católica, me parece una excelente universidad. Es más, me da mucha pena a dónde han llegado, pero también tengo que ponerme en los dos escenarios. Alguien deja un testamento pensando algo, es como que yo... no sé, pues voy a hacer de repente una figura que no sirve, pero yo dejo mi testamento y encargo mis bienes a alguien porque creo que va a cumplir con lo que yo creo. Y de pronto cambia todo. Entonces, si Ribagüero hoy día estaría despierto, diría, no hay forma. O el Vaticano confirma al rector o simplemente no tienen mis bienes. Claro, lo que pasa es que... Era más conservador que Monseñor Cipriani. En ese momento, en esas circunstancias, en esa época, en ese contexto, ¿no? Sí, de hecho, claro. ha pasado mucho tiempo, los tiempos van cambiando, digamos que durante los años la universidad se ha abierto a muchas posturas, digamos que yo, sinceramente, sí sé que era bastante conservador, pero dudo mucho que viendo todo el avance que tiene la universidad como tal y como se ha venido manejando hasta ahora, de verdad dudo mucho que se haya puesto. O sea, ¿tú crees que ahora Ribagüero sería súper open mind? O sea, que no estaría... open mind, ¿no? Pero de hecho estamos viendo a Ribagüero como pensaba en ese momento, ¿no? De hecho han pasado muchos años y probablemente si estuviera vivo tal vez hubiera visto ese cambio. De verdad no sería... De repente ha cambiado de opinión. No, claro, yo trato de pensar qué haría Ribagüero si estuviera vivo, porque el lío es por el dinero. Ese es el dinero. Estamos el poder económico está detrás. Claro. Entonces eso obviamente que están buscando por ahí eso, ¿no? O también puede ser que no solo sea el dinero, sino que sea esta controversia de que, ¿por qué si utilizas mi nombre, por qué no sigues mis preceptos? O sea, me pongo del lado de los católicos. O sea, es como que a veces yo digo, oye, ¿por qué te casas por la Iglesia Católica si ni siquiera vas a misa y comulgas? No, pero por el show social. Un cura reaccionario diría, tú no puedes casarte porque no vas a misa, no te has confesado, etcétera, etcétera, no eres católico. Entonces, de la misma manera, el arzobispo o monseñor o el Vaticano ultraconservadora podría decir, no eligen al rector, no lo apruebo yo. O sea, en verdad es un tema súper discutible. Es un tema que tienes todavía para mucho tiempo todavía. Inclusive el rector llega mañana, me parece, y el día 28 se va a realizar una asamblea en donde va a dar, digamos que el informe acerca de su visita, que ha sido una conversación de no más de 15 minutos, o sea, ni siquiera ha sido una negociación larga, una reunión para discutir los temas, ha sido simplemente 15 minutos y el rector va a regresar aquí para darnos esa información, ¿no? Pero, a ver, cuando tú dices no ha tenido mucho tiempo, yo ahí sí tengo que decirte que esto se ha pedido una discusión hace bastante tiempo en el Perú. Lo que pasa es que Marcial Rubio dijo que Monseñor me llame, y Monseñor decía... Yo le mandé una carta. Y yo no me responde, entonces... Pero qué feo, pues. Ha ido ahí todo el tema mediático. Pero disculpen, pero no solo mediático. O sea, yo creo que si se trata de defender la universidad, ya qué importa, pues. O sea, ya, Monseñor quiere que lo llame, yo lo llamo. O sea, finalmente es la... ¿Cuántos estudiantes están en la Católica? Más de 18.000. Ya, pues flaca. O sea, inclusive nosotros, a nombre de la Federación, estamos enviando el día de mañana a las 3 de la tarde una carta simbólica, obviamente, al Papa en la oficina de la Nunciatura Apostólica de Lima, con nuestra posición personal, más allá de Marcial, como estudiante. Tú has firmado, o sea, digamos, te están preguntando, Miguel Garzón te está preguntando, ¿los anticaviares tienen espacio en la Universidad Católica del Perú? ¿Tú te consideras caviar, no caviar? No, para nada. De hecho, eso de
etiquetarte como caviar o no caviar, para mí no tiene mucho sentido. En la universidad existen desde personas que tienen ideologías de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, que no tienen ninguna ideología política definida, ateos, cristianos, católicos, evangélicos. ¿Cómo tú estás más cerca de Marcial Rubio? ¿Cuál es tu posición política? Nosotros no estamos, digamos que personalmente tampoco es que esté cerca Marcial o no. Okay. En principio defendemos la autonomía de la universidad. Esa es, digamos, que la consigna que tenemos nosotros. Esa es la consigna de ustedes. Más que estar de la de Marcial, de la Cipriani, que Cipriani es Satanás, no, para nada. Sí, pues, pero es que hay alumnos que lo han dicho, ¿no? Lo sabes también, o sea, a ver, puede ser que Monseñor Cipriani sea una figura polémica, puede ser que a muchas personas católicas o no católicas de repente no les genera anticuerpos, pero también han caído insultos bien graves. Propios de la juventud en realidad, ¿no? De toda la efervescencia de la... ¿Tú los perdonas por ser jóvenes? No tanto por ser jóvenes, sino digamos que por la efervescencia del momento, y justamente me acuerdo mucho de una portada del Comercio gigantesca, donde decía diabólica, es de la universidad. Era, ¿Diabólica decía? Sí, Scared, eso decía, y lo colocaron... ¿Diabólica? Era digamos, perdón, un yo tema trabajo en el Comercio, nunca ha salido eso. Era una fotografía, digamos que más o menos salía de ese tema. Eso sí me preocupa. Sayuri, te lo digo con cariño, ¿cómo se empieza a caricaturizar? O sea, jamás he leído un titular que diga diabólica. No, era un titular, era una fotografía acerca de una chica levantando una pancarta, ¿no? Pero no decía diabólica. Y no era la única, o sea... pero no decía diabólica. O sea, no recuerdo bien el término. No lo decía, entonces ese es el problema también, cuando se empieza a caricaturizar. Pero Jorge Arana te pregunta, Sayuri, ¿de quién es la universidad? La universidad de los estudiantes, ¿no? Actualmente el máximo órgano de gobierno de la universidad es la asamblea universitaria, en donde participan autoridades como el rector, los vicerrectores, los profesores y los alumnos, ¿no? Entonces digamos que es un órgano democrático, y gracias a ello nosotros, como yo por ejemplo y todo el gremio, los representantes estudiantiles, tenemos una voz en la cual guiamos las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y me parece maravilloso que tu voz se escuche. Y creemos que sería por eso te hemos invitado. Gracias. Y creemos que sería peligroso si es que se aceptaran esos cambios, probablemente ya no existirían órganos democráticos por lo cual se liberar. Sayuri, ¿qué le dirías hoy día a Marcial Rubio si pudieras hablar con él? No, cuando regrese, obviamente defender su autonomía al 100%, sobre todo porque es la Universidad Católica que con tantos años ha ganado un prestigio, y defendemos mucho el tema de la autonomía, de la pluralidad de la universidad, la libertad de cátedra, libertad de expresión y tolerancia sobre todo. ¿Y qué le dirías a Monseñor Cipriani si pudieras sentarte a conversar con él? Bastante difícil en realidad. ¿Te sentarías a conversar con él? Claro que sí, de todas maneras, ¿no? Pero obviamente sería bastante difícil sentarme con una persona que en realidad siento que va a vulnerar nuestros derechos, va a vulnerar, digamos que la libertad de la universidad, y es bastante complicado, ¿no? ¿Tú respetas a Monseñor Cipriani? Lo respeto como una autoridad de la iglesia, ¿no? De hecho, tampoco lo conozco personalmente, y tampoco comparto ciertas ideologías y ciertas ideas, ¿no? Pero igual, obviamente, tiene mi respeto, ¿no? Y entonces, al final, ¿este lío fue entre Rubio y Cipriani o entre la universidad y Vaticano? Ahora es contra la universidad y el Vaticano, algo que no se ha visto, digamos, que muy frecuente en el mundo, ¿no? De hecho, ahora ya el Vaticano nos envió un comunicado, un ultimátum, y el cual nosotros tenemos que responder hasta el 8 de abril. Veremos qué sucede. Terrible situación. Terrible situación. Sí, y creo que nunca se debió llegar a este punto, Sayuri. Lo lamento. Sí. Bueno, y ojalá se sienten, conversen, no sé, ojalá, por favor, acepten, pues, no sé, ya en verdad yo no me voy a meter, yo solo soy periodista, pregunto, pero francamente pueden perder todo, ¿no? Sí. Porque a veces como que uno huele mucha intolerancia también de ambos bandos, ¿no? Claro, o sea, fuera, saliéndote del cuadro, otra perspectiva, no sé si te lo habrán dicho, pero quien no pertenece a tu universidad observa un cuadro bien lamentable, ¿no? Porque se supone que las mentes, los intelectuales del Perú están en la Católica. Y entonces... Mucha gente, digamos que actualmente intelectuales, académicos, salió en esa universidad, ¿no? Entonces, sin desmerecer a otros, por supuesto. Así es que ahí estamos, defendiendo nuestra autonomía, venga de quien venga y sea como sea, ¿no? Y ya, muy bien, me ganó el tiempo. Solo mi última pregunta, ¿la madre del cordero entonces es el dinero? Así parece. Así parece. Muy bien, era Sayuri Andrade, muchas gracias Sayuri, bienvenida siempre al programa. Muchas gracias. Y nada, esperaremos y veremos qué sucede y
siempre puedes venir a decir lo que piensas.